Historias y relatos fantásticos. De todos los relatos que alguna vez me contó mi padre, hay algunos que no tienen nada que envidiar a los grandes cuentos de fantasía de Europa, como los de los hermanos Grimm o Andersen. Este, en especial, es uno de esos relatos inolvidables, pero te advierto, si eres de aquellos que tienen la costumbre de contarles historias a sus hijos o nietos antes de dormir, quizás deberías pensarlo 2 veces, no porque sea hermosa, lo es, pero es tan fascinante que te aseguro que tus pequeños no querrán irse a dormir hasta que sepan cómo termina, y créeme, es bastante largo. Tal vez si lo cuentas por partes. Recuerdo que mi padre me lo contó cuando yo era niño, mientras caminábamos de Chivay a Mantay. ¿Y por qué íbamos a pie y no en carro? De repente te preguntes, es que en esos tiempos había carreteras, sí, pero los carros pasaban solo una vez al día. Bueno, si tenía suerte, así que íbamos caminando. Aquel día hice el trayecto que un adulto haría en 4 horas, y mientras mi padre narraba esta historia, cuando me di cuenta ya habíamos estado llegando a Mantay, sin sentir ni un poco de cansancio. Hoy te invito a acompañarme en este fascinante viaje hacia la fantasía, nacida en Mantay, en el Valle del Colca. Este cuento se llama Rey Jaime, original de Silvestre Suyo. En el apacible pueblo de Mantay, rodeado de las majestuosas montañas del Valle del Colca, vivía un hombre de gran prosperidad. Su vida era sencilla, pero no le faltaban tierras ni riquezas. Y sobre todo tenía una felicidad que pocos podían igualar. Esa felicidad tenía un nombre: Catalina. Con su risa clara y sus palabras amables, Catalina iluminaba el hogar y le daba al hombre la calma y el amor que solo una esposa entregada sabe dar. Juntos habían formado una familia y tenían 3 hijos, y a quienes querían profundamente. La vida de aquella familia era como un río en calma, fluía con naturalidad, sin interrupciones ni contratiempos. Se decía que nunca se oía una discusión bajo aquel techo, y en las tardes, el calor de la cocina o junto al fogón, las risas de los niños llenaban la casa de una alegría contagiosa. Pero como sucede en todas las historias donde la paz es tan casi perfecta, el destino tenía preparado un giro inesperado. Catalina, la sonrisa y el espíritu del hogar, empezó a enfermar. Al principio todos creyeron que solo era una fiebre pasajera, pero los días se convirtieron en semanas y la enfermedad no cedía. El hombre intentó de todo lo que estuvo a su alcance. Buscó remedios, trajo a curanderos de pueblos vecinos y cada noche velaba a su esposa, implorando en silencio que su vida no se apagara. A pesar de todos sus esfuerzos, la enfermedad fue más fuerte que las oraciones y el amor de su esposo. Catalina se fue, como se apaga una vela al amanecer. Su ausencia dejó un vacío insondable en el corazón del hombre y en el de sus hijos, quienes aún eran muy pequeños para comprender por completo la pérdida. Pero lo sentían en cada rincón de la casa, que ahora parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Desde aquel día, el hombre se convirtió en padre y madre para sus hijos, poniendo todo su amor en ellos y dedicando su vida a cuidarlos. Era un padre devoto y no escatimaba esfuerzos para darles lo mejor, y aunque había perdido a Catalina, aquellos niños eran ahora su razón para seguir adelante. Pero algo en su mirada había cambiado, un destello de tristeza que nunca antes había estado allí,
como un recuerdo constante de lo que alguna vez tuvo y que ya no volvería a hacer. Así pasó el tiempo en Mantay, en ese hogar donde alguna vez la risa había sido tan abundante y la alegría tan natural. Aunque su familia seguía adelante, la sombra de aquella pérdida parecía estar siempre presente, como un eco lejano que jamás se desvanecía del todo. Con el paso de los años, el hombre fue recuperando algo de la alegría que había perdido. La vida siguió su curso en Mantay y en uno de esos días de feria en el pueblo conoció a Isidora. Ella era una mujer de belleza cautivadora y palabras dulces. Parecía traer una nueva promesa de felicidad. Con el tiempo, el hombre se sintió atraído por su encanto y con el deseo de encontrar una nueva compañía para su vida y sus hijos, decidió casarse con ella. Al principio, Isidora parecía entregada al bienestar de la familia. Atendía a los 3 niños con cariño y ofrecía al hombre el apoyo y la calidez que él había extrañado durante tanto tiempo. Sin embargo, todo cambió con el nacimiento de su propio hijo. Fue como si su afecto se concentrara únicamente en el recién nacido, y su trato hacia los hijos de su esposo empezó a tornarse frío y distante. Cada vez con más frecuencia, Isidora se quejaba de ellos. Decía que los niños eran ruidosos y desobedientes, que la atormentaban con sus juegos y su lógica energía. Incluso amenazaba al hombre con llevarse a su hijo y marcharse si no ponía en orden a los mayores. Él, que tanto temía perderla, comenzó a ceder a sus exigencias, mirando a sus propios hijos con un resentimiento que nunca había sentido antes. Los niños que antes eran su alegría, ahora parecían ser una carga. Rey Jaime, primera parte. El tiempo pasó y con cada día que pasaba, el hombre sentía más pesada la carga de su dilema, aquel amor que había sentido por sus hijos, ese cariño que lo había ayudado a seguir adelante tras la muerte de Catalina, se iba desvaneciendo lentamente, como si fuera una sombra que se alejaba a medida que Isidora llenaba su mente de reproches. Un día, mientras estaba sentado en la plaza de Mantay, el hombre se encontraba cabizbajo y sumido en pensamientos sombríos. A su alrededor, los pobladores notaban su tristeza, pero nadie se atrevía a decirle nada. Fue en ese momento cuando un hombre extraño apareció en el pueblo. Su aspecto era peculiar. Vestía un traje oscuro impecable con una corbata perfectamente anudada. Alto, fuerte y de semblante serio, irradiaba una presencia imponente y hasta algo inquietante. Sin decir una palabra, el extraño se acercó al hombre y se quedó de pie a su lado. El padre lo miró de reojo, sorprendido y algo desconfiado. Amigo, parece que cargas una pena pesada, dijo el hombre extraño con una voz profunda y firme. El padre de los niños, sorprendido de que alguien desconocido se interesara por su tristeza, suspiró profundamente. Quizás, respondió con desánimo. La vida no siempre es como uno espera. El extraño observó al hombre con detenimiento, como si cada palabra revelara algo más profundo. A veces, el destino nos ofrece salidas inesperadas, dijo el hombre con tono misterioso. El padre de los niños alzó la vista, intrigado por esas palabras. ¿A qué se refiere?,
preguntó, sintiendo en el fondo que había un propósito oculto. Verás, he venido hasta aquí buscando algo muy especial. Vivo solo y deseo tener a alguien que me acompañe, a alguien a quien pueda ofrecerle mi hogar y con el tiempo dejarle toda mi herencia. Pero ese alguien debe acompañarme a mi casa, que queda lejos de aquí. Las palabras del extraño parecieron resonar en la mente del padre y algo oscuro comenzó a cobrar forma en su pensamiento. Por un momento pensó en sus hijos y en el peso que ahora sentía por las quejas de su esposa. Aquella oferta le parecía una posible solución a sus problemas. ¿Tienes hijos?, preguntó el hombre extraño con una mirada penetrante. Sí, respondió el padre con voz firme. Tengo 3 hijos. Si quisieras llevarte a alguno de ellos, tendrías que ser el padrino de mis 3 hijos. El extraño pareció reflexionar sobre la propuesta y tras unos segundos asintió lentamente. Acepto, dijo al fin, pero tengo una condición. El padre de los niños sintió un leve escalofrío, pero intentó mantener la calma. ¿Condición?, repitió intentando sonar indiferente. Sí, primero me llevaré al mayor. Si él se adapta a su nuevo hogar y es feliz, regresaré por el segundo. Y si el segundo también encuentra dicha, entonces me llevaré al tercero. Sin embargo, el extraño hizo una pausa mirando fijamente al hombre. Incluso si no se adaptan o no son felices, vendré de todos modos, por cada uno en su momento. Estas últimas palabras cayeron como un peso sobre el hombre. Sintió un golpe profundo, como si algo en su interior intentara despertarlo. Se imaginó a sus 3 hijos siendo llevados lejos, uno tras otro, hasta desaparecer de su vida. Los recuerdos de Catalina vinieron de pronto a su mente, la risa de sus hijos jugando en casa, los momentos felices antes de la llegada de Isidora, su actual esposa. Su corazón se llenó de tristeza y duda, y por un momento estuvo a punto de rechazar la oferta. No podía entregarlos, no podía perderlos de esa manera. Pero entonces, como si la sombra de Isidora le rodeara, escuchó en su mente las amenazas y reproches de su esposa, el temor constante a que lo abandonara. Isidora era hermosa, su presencia en la casa había sido un alivio, y el pensamiento de perderla le causaba tanto miedo que borraba toda duda. Con un suspiro profundo y resignado, asintió. De acuerdo, dijo al fin con un tono que parecía definitivo. Haremos una ceremonia de apadrinamiento para los 3, y entonces el mayor partirá contigo. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro del extraño. Entonces, preparémonos, murmuró. Nos aseguraremos de que el primero esté listo para su viaje y que con suerte sea tan feliz como esperamos. Ambos hombres se miraron en silencio y en ese instante, sin saberlo, el padre había decidido el destino de sus hijos. La noticia del apadrinamiento se extendió rápido por el pueblo y el padre organizó una pequeña ceremonia para formalizar el pacto. Aunque hubo algo de celebración, se notaba un aire de solemnidad. El niño mayor no entendía del todo qué significaba, pero percibía una mezcla de orgullo y tristeza en su padre. Terminada la ceremonia, el extraño, vestido con su traje oscuro y su corbata bien ajustada, se acercó al niño y con una sonrisa amable se agachó frente a él. ¿Estás listo para ver el mundo, ahijado?,
le preguntó el extraño con una voz tan cálida que al niño se le llenaron los ojos de curiosidad y emoción. ¿Ver el mundo?, respondió el niño con una mezcla de asombro y duda. ¿Hasta dónde vamos a ir, padrino? El hombre solo sonrió y sin responder lo alzó con facilidad y lo acomodó sobre sus hombros. El niño miró a su padre y lo vio hacer un gesto de despedida. Su figura se volvió pequeña a medida que el extraño comenzaba a caminar. Y entonces sintió algo extraordinario. El hombre parecía moverse con una rapidez asombrosa, como si el suelo bajo sus pies no ofreciera resistencia. El niño, asombrado, se aferró a los hombros de su padrino y mirando hacia abajo notó algo aún más impresionante. Las botas del hombre parecían tener vida propia. Eran unas botas enormes y robustas, de cuero oscuro, que resonaban ligeramente con cada paso. Con cada pisada, el terreno bajo ellos parecía comprimirse como si las botas tragaran la distancia misma. Padrino, ¡qué rápido corre! ¿Son mágicas esas tus botas?, preguntó el niño con ojos que brillaban de emoción. Así es, ahijado, respondió el extraño con una risa suave. Estas botas pueden cruzar grandes distancias en un solo día, por eso se llaman tragaleguas. La subida se hizo más pronunciada y mientras avanzaban dejaron atrás el pueblo y las casas de piedra. Al poco tiempo comenzaron a ascender por las pampas de Ichu cubiertas de pastos altos y dorados que ondeaban con el viento, como un mar dorado bajo el cielo. Los ojos del niño se llenaron de asombro al ver cómo el paisaje cambiaba rápidamente a su alrededor. Después de atravesar las pampas de Ichu, el suelo empezó a volverse seco y árido, cubierto de tierra gris y piedra suelta. El sol comenzaba a bajar y aunque habían recorrido una distancia considerable, el niño apenas sentía el cansancio, maravillado por la velocidad con la que avanzaban. A medida que el paisaje se volvía más inhóspito, el niño miraba a su padrino con gratitud y confianza. ¡Qué bueno es mi padrino!, pensaba el niño en silencio. Me lleva lejos y no siento miedo, solo estoy emocionado. Finalmente, al caer la tarde, una silueta impresionante apareció en el horizonte. Parecía una construcción enorme de piedra gris que destacaba contra el cielo rojo al atardecer. Al acercarse, el niño se dio cuenta de que no era una construcción cualquiera. Era un palacio con paredes talladas y torres que se elevaban hacia el cielo, rodeado de una quietud solemne, como si todo allí estuviera esperando su llegada. El niño abrió los ojos con asombro y en voz baja, casi sin poder contener su sorpresa, murmuró: ¿Es aquí donde vamos a vivir, padrino? El hombre sonrió de nuevo con una expresión enigmática. Así es, ahijado. Aquí tendrás todo lo que puedas desear. El niño no podía dejar de mirar cada detalle del palacio, los muros de piedra, las enormes puertas de madera labrada y las ventanas que reflejaban los últimos rayos del sol. Para él era como un sueño, un lugar de maravillas en el que nunca habría imaginado estar. Cuando finalmente llegaron a la entrada principal, el hombre lo bajó de sus hombros y, abriendo una de las puertas, lo guió al interior. Allí, un cálido resplandor iluminaba los pasillos y el niño sintió un cosquilleo de emoción al pensar en todas las aventuras que creía lo esperaban en aquel lugar tan extraordinario. Al
la mañana siguiente, antes de que el sol asomara en el horizonte, el niño se despertó al oír la voz firme de su padrino que lo llamaba desde el pasillo. «Despierta, hijado», dijo el hombre con una sonrisa en los labios. «Hoy es el día en que deberás superar la prueba para ganarte este palacio». El niño se levantó aún adormilado y siguió a su padrino hasta el corredor, donde habían 3 puertas enormes que indicaban que eran 3 grandes habitaciones. Frente a ellas, el extraño le dio las últimas instrucciones. «Escucha con atención, ahijado. Debes probar de cada comida que encuentres en las 3 habitaciones. Ningún tipo de comida debe de quedar sin probar, aunque sea un pequeñísimo bocado. Yo saldré del palacio y regresaré en la tarde antes de que las sombras cubran este palacio. Si para entonces has cumplido, entonces este lugar será todo tuyo». El niño asintió con firmeza, decidido a pasar la prueba, y el extraño lo miró con satisfacción. «Muy bien, te dejo, ahijado. Recuerda que volveré antes de que las sombras alcancen el palacio», dijo el padrino antes de retirarse. Los pasos de sus botas tragaleguas resonaban con fuerza como si cada pisada hiciera temblar el suelo. Pum, 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 y así sonaba cada paso, y se fue alejando hasta que todo quedó en silencio. Con un suspiro de valentía, el niño abrió la primera puerta y se adentró en la habitación. Allí encontró rodeado de montones de pan en una larguísima mesa, y los panes eran de todo tipo y formas: pan de maíz, pan de molde, pan de trigo, pan de yuca y tantos otros que el niño jamás había visto. Decidido en cumplir la orden, comenzó a probar un pequeño pedacito de cada uno, y aunque se sentía cada vez más satisfecho, logró probarlos todos en varias horas. Al terminar, sonrió, satisfecho de su progreso, y se dirigió a la siguiente puerta. Después de todo, eran 3. La abrió y encontró una habitación con una gran mesa larguísima que se perdía hasta el fondo, repleta de platillos preparados: caldos, papas doradas, sopas, guisos y ensaladas de todo tipo, aunque ningún plato contenía carne. El niño comenzó a dar pequeñas bocaditas a cada uno. Calculaba que si tan solo probara una cuchara de cada plato, en muy pocos instantes estaría lleno, así que necesitaba terminar toda esa habitación, pero probando muy poquísimo de cada plato. Al terminar, se sintió bastante satisfecho. Descansó 1 hora para seguir en la siguiente habitación. Finalmente llegó a la última puerta. Al abrirla, un aroma muy distinto lo envolvió. Allí había todo tipo de carnes cocidas, pero en cuerpo completo sobre una muy larga mesa, muy larga mesa que se perdía muy al fondo de la habitación. Las carnes eran de res, cordero, cabra, cerdo y muchos más. Al principio, el niño probó con gusto un trocito de cada una, pensando en las alabanzas que recibiría al pasar la prueba. Sin embargo, al final de la mesa, la última carne era de humano. Retrocedió muy asustado. ¡Carne humana! Sintió un escalofrío y, sin pensarlo 2 veces, decidió no probarla. «Eso no se come. No creo que mi padrino me culpe por esto»,
se dijo a sí mismo y salió de la habitación convencido de que había superado la prueba. Pasaron las horas y cuando el sol comenzaba a descender y el niño escuchó el sonido familiar de las botas del extraño acercándose al palacio. Cada paso parecía hacer vibrar el suelo. Sin embargo, el niño no sentía miedo alguno. Estaba seguro de que había pasado la prueba. Al entrar, el extraño le miró con una sonrisa. ¿Comiste de cada alimento?, preguntó con tono severo pero amable. Sí, padrino, respondió el niño con una sonrisa confiada. El hombre asintió. Muy bien, ahijado, pero tenemos que comprobarlo. El extraño lo guió de nuevo hacia las puertas y le indicó que abriera la primera. El niño obedeció y al entrar el padrino fue acercándose a cada tipo de pan, preguntando: ¿Pan de molde te comió? Y desde el estómago del niño una voz profunda respondió: sí, me comió. El niño abrió los ojos de par en par, asombrado, pero su padrino continuó preguntando uno por uno a los panes: ¿Pan de trigo te comió? Sí, me comió. ¿Pan de papa te comió? Sí, me comió. ¿La changuita te comió? Sí, me comió. ¿Orejitas te comió? Sí, me comió. Y cada uno respondía igual. Al terminar, el extraño lo miró satisfecho. Muy bien, ahijado. Has superado la primera sala. Ahora abre la segunda puerta. El niño se dirigió a la segunda puerta y la abrió. Al entrar, el padrino comenzó a preguntar a cada platillo, al igual como hizo en la primera habitación. ¿Caldo de papas te comió? Sí, me comió, respondió del estómago del niño. Y el padrino continuó con las preguntas. ¿Sopita de zarapela te comió? Sí, me comió. ¿Sopa de trigo te comió? Sí, me comió. Y así, hasta llegar hasta el último platillo, que eran cientos. Y al terminar, muy sonriente, el padrino asintió. ¡Excelente, ahijado! ¡Muy bien! Abre la tercera puerta. El niño obedeció, seguro de que había completado la prueba. Y cuando entraron, el padrino comenzó a preguntar a cada carne. ¿Carne de cordero te comió? Y desde el estómago del niño la voz respondió: sí, me comió. Y el padrino siguió preguntando y del estómago seguía respondiendo. ¿Carne de res te comió? Sí, me comió. ¿Carne de burro te comió? Sí, me comió. ¿Carne de pescado te comió? Sí, me comió. ¿Carne de canguro te comió? Sí, me comió. Uy, caray, eran cientos de animales que cubrían toda esa enorme mesa. Pero cuando llegó a lo último, el extraño se detuvo y formuló la pregunta: ¿carne humana te comió? El niño, que había estado tranquilo hasta ese momento, vio cómo el rostro del extraño se oscurecía. Una voz rompió el silencio que no salía de su estómago. No me comió. El niño sintió un escalofrío y la mirada del padrino se tornó fría y oscura. Hijado, dijo el hombre con un tono sombrío, le advertí que debías probar de todo. El niño intentó retroceder, pero antes de que pudiera decir nada, el extraño alzó una mano
y con una fuerza descomunal le arrebató la vida en un solo movimiento. Y en aquel palacio todo volvió al silencio, como si el niño jamás hubiera estado allí. Una mañana, varios días después de haberse llevado al primer hijo, el hombre extraño, padrino de los niños, tocaba la puerta de la casa. Al abrir, el padre de los niños lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza, recordando el acuerdo que habían hecho. «Amigo, he vuelto», dijo el extraño con voz firme y tranquila. «Como acordamos, vengo a buscar a tu segundo hijo, para ofrecerle el mismo hogar y fortuna que le ofrecía a su hermano mayor». El padre vaciló un instante. Una sombra de tristeza nublaba sus ojos. Sin embargo, recordó la presión constante de Isidora y el peso de sus amenazas. Tragó sus dudas y al cabo de unos segundos aceptó. Fue a buscar a su segundo hijo, quien miraba al extraño con curiosidad y cierto orgullo, sin saber lo que le esperaba. Sin más palabras, el hombre extraño alzó al niño sobre sus hombros y en un instante comenzó a correr con una velocidad que dejaba al niño sin aliento. Las botas del extraño parecían devorar el suelo en cada paso, y el niño observaba asombrado cómo el paisaje de Mantay, con sus casas de piedra y techos de paja, se desvanecían rápidamente a sus espaldas. «¡Padrino! Nunca había visto a nadie correr tan rápido», exclamó el niño con una sonrisa de emoción y asombro. «Es gracias a mis botas tragaleguas», respondió el extraño con una sonrisa. «Con estas botas puedo cruzar enormes distancias en tan solo un día». El niño se aferró fuertemente a los hombros de su padrino mientras avanzaban, primero cruzando las pampas de Ichu, donde el pasto dorado se movía como olas al viento. Después las tierras se volvieron más áridas, el suelo seco y agrietado bajo el cielo despejado. Aunque el viaje era largo, el niño apenas le dio tiempo de cansarse. Y antes de que el sol bajara demasiado, divisaron el gran palacio solitario y desierto en el horizonte. Al llegar, el hombre dejó al niño en el suelo y lo guió hasta el interior del palacio, donde estaban las 3 puertas enormes y antiguas. «Descansa esta noche, ahijado», dijo el extraño. «Mañana, antes de que salga el sol, tendrás que comenzar tu prueba». El niño, intrigado, asintió y se dejó guiar hasta una cómoda habitación. Exhausto, se durmió rápidamente, preparándose para lo que imaginaba sería una gran aventura. Antes de que el sol asomara en el horizonte, el padrino fue a buscar al niño y lo condujo nuevamente hasta el corredor donde estaban las 3 puertas. «Hoy es el día de tu prueba, ahijado», le dijo el extraño. «Para poder ganar este palacio y todo lo que contiene, debes probar de cada alimento en esas 3 salas. Yo saldré ahora y regresaré antes de que las sombras cubran este palacio. Quiero encontrar cada plato probado, cada comida, cada trozo. Solo así tendrás derecho a vivir aquí». El niño asintió, comprendiendo la seriedad del desafío, y el padrino, sin decir más, se retiró. Los pasos resonantes de sus botas tragaleguas se oyeron alejándose poco a poco hasta que el palacio quedó en absoluto silencio. Decidido, el niño abrió la primera puerta. Al entrar lo rodeó el aroma de pan fresco, pan de maíz, de trigo, de yuca, dulce y salado. La habitación estaba llena de tantos tipos de pan que apenas podía distinguirlos sobre la enorme mesa que se perdía hacia el interior. Pero empezó a probar un pedacito de cada uno, como le había indicado su padrino.
Al terminar, se sintió lleno y satisfecho, pero habían pasado horas. Después de más o menos una hora de descanso, abrió la segunda puerta y se encontró con una larga mesa repleta de platillos preparados, caldos, papas doradas, ensaladas y guisos de todo tipo. Cada plato parecía exudar un aroma especial y aunque su estómago ya estaba lleno, se armó de valor y probó muy poco de cada plato. Y también demoró varias horas. Finalmente llegó a la tercera puerta, la abrió con algo de temor y vio la mesa de madera muy larga que se perdía hasta el interior, donde yacían cuerpos enteros de animales asados y cocidos. Allí había cordero, res, cabra, cerdo y otras carnes que ni siquiera podía identificar. Aunque le daba algo de miedo ver los cuerpos completos, decidió probar un trozo muy pequeño de cada uno, convencido de que estaba cumpliendo con la prueba. Pero al llegar al final de la mesa, su corazón se detuvo. Allí yacía un cuerpo humano, cocido y entero. El niño sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y aunque recordaba las palabras de su padrino, no pudo obligarse a probarlo. No, esto no puedo comerlo, se dijo apartándose con horror, convencido de que ningún padrino querría que comiera algo tan terrible. Salió de la sala y esperó con confianza. La tarde pasó lentamente y cuando las sombras comenzaron a acercarse al palacio, escuchó el sonido de las botas del padrino volviendo. Pum, 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 pum. Cada paso retumbaba en el suelo como el eco de una tormenta. El extraño lo encontró en el corredor y lo miró con una expresión de calma imperturbable. ¿Comiste cada alimento, ahijado?, preguntó el hombre con voz profunda. Sí, padrino. Probé de todo lo que encontré en las habitaciones, respondió el niño con seguridad. Vamos a comprobarlo. Entonces, abre la primera puerta. El niño obedeció y el padrino se acercó a cada tipo de pan preguntando: ¿Pan de maíz te comió? Desde el estómago del niño una voz respondió: sí, me comió. Y cada pan respondió desde dentro del niño, confirmando que había cumplido con esa parte de la prueba. Al terminar, el extraño sonrió y le indicó que abriera la segunda puerta. Dentro de la segunda sala, el padrino fue interrogando a cada platillo. ¿Caldo de papas te comió? Y cada comida respondió desde el estómago del niño con la misma voz: sí, me comió. El niño se sentía seguro y orgulloso. Al terminar, el extraño lo felicitó. Muy bien, has pasado 2 partes. Ahora abre la última puerta. El niño obedeció y mientras caminaban por la tercera sala, el padrino fue acercándose a cada cuerpo y fue preguntando uno por uno: ¿carne de cordero te comió? Sí, me comió, respondió cada carne desde el estómago del niño. Finalmente, el padrino llegó hasta el cuerpo humano. Sus ojos, que hasta entonces habían sido amables, se tornaron oscuros y fríos. ¿Carne humana te comió?, preguntó con voz más profunda y solemne. Desde la mesa, el cuerpo humano respondió con una voz helada y distante: no me comió. El niño sintió un escalofrío y retrocedió horrorizado al ver la transformación en el rostro de su padrino. Te advertí, ahijado, que debías probar de todo, dijo el extraño con voz dura y firme. Sin darle tiempo a responder, el padrino alzó una mano y con un solo gesto le arrebató la vida. Y así, el palacio quedó en el mismo silencio absoluto, como si el niño nunca hubiera estado allí.
Una mañana, varios días después de haberse llevado al segundo hijo, el extraño regresó a la casa de Mantai. Sin detenerse en la plaza, fue directo a la puerta, tocando con la misma firmeza que en sus visitas anteriores. El padre abrió la puerta ya esperando la noticia. «He vuelto, como lo acordamos», dijo el extraño con la calma que lo caracterizaba. «Vengo a buscar al último de tus hijos, tal como prometí». El padre, aunque sintió una mezcla de tristeza y duda, recordó las constantes advertencias de Isidora y, sin decir una palabra más, fue a buscar al pequeño. El niño, de casi 9 años, miró al extraño con una mezcla de curiosidad y algo de temor, pero su padre le indicó que era momento de irse con su padrino. Sin embargo, antes de partir, el niño se giró y miró a su pequeño gato, su fiel amigo y compañero, que lo observaba con ojos grandes y brillantes desde un rincón de la casa. «Padrino, ¿puedo llevar a mi gato?», preguntó con voz tímida. El hombre lo miró por un instante y negó con la cabeza. «No, ahijado, solo tú harás el viaje conmigo». El niño quedó triste y agachó la cabeza, pero asintió. Miró al gato al que quería tanto y le dijo a su padrino en voz baja que iría a despedirse. El niño abrazó al pequeño animal susurrándole palabras de cariño y entonces le surgió una idea. Aprovechando que el gato aún era pequeño, se lo colocó con cuidado dentro de su ropa, envolviéndolo dentro de varias capas de ropa y asegurándose de que estuviera cómodo y sobre todo callado. El gatito, que parecía entender la importancia del momento, no emitió ni un solo sonido. Así el niño volvió junto al padrino, quien sin sospechar nada lo alzó sobre sus hombros y comenzó a correr con la misma velocidad que en sus viajes anteriores. Las botas tragaleguas devoraban el camino bajo sus pies y el niño, aunque algo nervioso por el pequeño secreto que llevaba, se sintió asombrado por la velocidad y la fuerza de su padrino. A medida que avanzaban, el paisaje de Mantai fue desapareciendo y pronto se encontraron cruzando las pampas de Ichu. El viento acariciaba el pasto dorado y los colores del amanecer teñían el cielo. Más adelante, las tierras se tornaron secas y áridas, y el niño, aunque cansado, se mantenía tranquilo, confiado en que su amigo lo acompañaba en silencio. Finalmente, después de muchas horas, el gran palacio apareció en el horizonte, majestuoso y desolado. Al llegar, el hombre bajó al niño y lo guió hacia el interior, llevándolo hasta una habitación para que descansara. «Esta noche duerme tranquilo, ahijado. Mañana, antes de que salga el sol, comenzará tu prueba», le indicó el extraño con voz seria. El niño asintió disimulando su emoción y se dejó guiar hasta la habitación. Allí, en el silencio del palacio, se acomodó y cuando estuvo seguro de que nadie lo observaba, sacó al gatito de su escondite y lo acarició con ternura. «Mañana tenemos una prueba, amigo gatito. Quédate aquí y descansa», susurró el niño, y el pequeño gato acurrucado junto a él se quedó en silencio. Al día siguiente, mucho antes del amanecer, el niño fue despertado por el sonido firme de la voz de su padrino. «Levántate, ahijado. Es hora de comenzar tu prueba». El extraño lo guió al corredor donde se encontraban las 3 enormes puertas y mirándolo con seriedad le dio las instrucciones. «Escúcheme bien, ahijado. Detrás de cada una de estas puertas hay alimentos y debes probar un bocado de cada cosa que encuentres. Yo saldré ahora y regresaré antes de que las sombras cubran el palacio al final del día. Si todo ha sido probado, este lugar
será todo tuyo y completamente tuyo. El niño asintió, decidido a cumplir con la prueba, y el extraño se marchó. Sus pasos resonaban mientras se alejaba, pum, 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 hasta desaparecer por completo. Con una mezcla de emoción y temor, el niño abrió la primera puerta. Dentro, tal como sus hermanos, encontró todo tipo de panes, de trigo, de maíz, de yuca, dulces y salados. Recordando las instrucciones, probó un pedacito de cada pan, aunque pronto comenzó a llenarse. Al terminar, se sintió satisfecho y avanzó a la siguiente sala. Una hora después, ya estaba en la segunda habitación. Había una gran mesa con platos preparados, caldos, papas doradas, guisos, ensaladas. Aunque le costaba, probó un poco de cada plato, hasta sentir que no podía comer más. Descansó un par de horas. Finalmente abrió la tercera puerta. La abrió lentamente y un aroma fuerte a carne, fresco y peculiar, lo invadió. En el centro de la habitación había una larguísima mesa y sobre ella se encontraban cuerpos enteros de diferentes tipos de animales, cocidos y humeantes. Eran de res, de cordero, cerdo, cabra y otros que apenas reconocía. El olor de las carnes parecía reciente, como si acabaran de ser cocinadas. El niño se quedó inmóvil, observando la escena con los ojos muy abiertos, sabiendo que aquella era la parte final de su prueba. Y allí, rodeado de aquellos cuerpos completos y del aire espeso, el niño se preparó para lo que sabía sería el desafío más difícil de todos. El niño avanzó hacia la larga mesa, con los ojos muy abiertos y el corazón latiéndole en el pecho. Frente a él había cuerpos enteros de distintos animales, cocidos y listos para ser probados. Aunque el olor fuerte le causaba algo de rechazo, sabía que debía cumplir con la prueba si quería superar el desafío de su padrino. Comenzó tomando una pizca de carne de cada animal, saboreando con cuidado. El sabor de la carne de cordero le resultó familiar y hasta agradable, mientras que la carne de cabra tenía un toque fuerte y extraño. Su confianza crecía con cada bocado, hasta que llegó a una carne más inquietante, la de una serpiente. La serpiente estaba entera, su piel crujiente y dorada. Aunque dudó al principio, el niño tomó un trozo y después de unos momentos de titubeo se lo llevó a la boca. Para su sorpresa, el sabor era agradable y la calidez del bocado le dio ánimos. «Caray, sabe mejor de lo que yo imaginaba», se dijo a sí mismo, y esa experiencia hizo que continuara sin miedo. Probó cada carne con menos temor, hasta que su mirada se detuvo en el final de la mesa. Allí, con una rigidez terrible, yacía el cuerpo de un humano. Era completo, con los ojos cerrados y una expresión extrañamente serena en el rostro. El niño retrocedió horrorizado y sin pensarlo salió corriendo de la sala, sintiendo un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. Afuera respiraba rápido, su mente estaba confundida. Alzó la vista y vio que el sol aún estaba alto, sin rastro de sombras en el palacio. Trató de calmarse, pero entonces pensó en sus hermanos. ¿Qué les pasó?, se preguntaba con el corazón en un puño. De seguro ellos fallaron y algo terrible les ocurrió. Sintiendo un miedo creciente, el niño decidió que debía intentarlo. Regresó lentamente a la mesa y se acercó al cuerpo. De pronto le pareció reconocer en el rostro del cadáver los rasgos de su hermano mayor. Y esa visión lo hizo retroceder una vez más, sin saber si era su mente jugándole una mala pasada o algo peor. Salió al exterior, confundido y sin aliento.
miró hacia las montañas, a la distancia, y vio la sombra del sol avanzando lentamente hacia el palacio. Con el tiempo corriendo en su contra, se dijo que debía intentarlo. Volvió junto al cuerpo humano y con manos temblorosas cortó un pedacito muy pequeño de carne. Justo cuando estaba a punto de llevarse al trozo a la boca, escuchó a lo lejos el retumbar de las botas de su padrino regresando. Pum, 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 pum. Aterrado, se llevó la carne a la boca, pero en el último instante no pudo soportarlo y la escupió. Desesperado, su cuerpo se tensó cuando escuchó un leve miau proveniente de sus ropas. Sacó al gatito que lo miraba hambriento después de no haber probado nada desde el día anterior. El niño, con una chispa de esperanza, le ofreció el trozo de carne humana y el pequeño gato lo devoró en un instante. Sin pensarlo dos veces, lo guardó de nuevo bajo su ropa justo en el momento en que el extraño entraba al palacio. El hombre lo miró en silencio, con una expresión expectante. ¿Comiste de cada alimento, ahijado?, preguntó con una voz profunda. Sí, padrino, probé de todo lo que encontré en las habitaciones, respondió el niño, manteniendo la calma. Vamos a comprobarlo. Entonces abre la primera puerta. El niño obedeció y el extraño se acercó a cada pan de esa habitación, interrogando uno a uno. ¿Pan de maíz te comió? Desde el estómago del niño, una voz profunda respondió. Sí, me comió. Y entonces el padrino continuó. ¿Pan de molde te comió? Sí, me comió. ¿Pan de harina te comió? Sí, me comió. ¿Cachanguita te comió? Sí, me comió. ¿Torrejitas te comió? Sí, me comió. Casi pasó una hora preguntando a todos los panes y todos respondían lo mismo. Sí, me comió. En la segunda sala, la escena fue igual. El hombre preguntó a cada platillo y desde el interior del niño surgían las respuestas que confirmaban que había probado de todo. Has hecho bien, ahijado. Ahora abre tu última puerta. El niño abrió la tercera puerta y juntos recorrieron cada cuerpo. El extraño interrogó a la carne de cordero, luego a la carne de cabra, luego a la de serpiente y así a todas las carnes que habían en toda esa tan enorme mesa. Y todas las respuestas vinieron desde el estómago del niño. Sí, me comió. Finalmente, el padrino llegó al cuerpo humano. Su mirada se volvió oscura y seria, y su voz, más profunda aún, hizo la última pregunta. ¿Carne humana te comió? El niño se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar. Desde dentro de su ropa, la respuesta llegó en una voz fría y firme. ¡Sí, me comió! El extraño guardó silencio. Aquella voz realmente sonaba desde el estómago del gato, pero al estar bajo sus ropas pareció salir del estómago del niño. El extraño guardó silencio y miró al niño con una expresión de sorpresa y reconocimiento. Luego, para asombro del pequeño, el padrino se arrodilló ante él, bajando la cabeza hasta el suelo. Mi señor, todo lo que ves aquí es tuyo, y yo soy tu sirviente, dijo el hombre con voz reverente. Este palacio, con toda su riqueza, es tuyo para siempre. El niño, asombrado y sin entender del todo, miró al extraño inclinado ante él. Sabía que, a partir de ese momento, su vida jamás volvería a ser la misma.